Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Por instrucciones del presidente, consulto a la Asamblea en votación económica si consideran que el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén porque así sea, a favor de levantar su mano. Ahora, quienes estén por la negativa, de igual forma, manifestarlo levantando su mano. Le informo, presidente, que el dictamen se considera suficientemente discutido. Les informo que la senadora Dolores Padierna Luna entregó 2 reservas respecto de los artículos 1 y 2 del proyecto de decreto. Daremos el uso de la tribuna a la senadora Padierna e inmediatamente procederemos al trámite que corresponda. Gracias, presidente. En realidad deberíamos de hacer como 19 reservas de las distintas ramas económicas que se afectan con este tratado. Hablaré por este momento de la industria del calzado, uno de los sectores que recibirán un mayor impacto tras la firma de este tratado es la cadena productiva de calzado, una industria histórica y representativa de la región del Bajío, específicamente en el estado de Guanajuato, mi tierra. A pesar del déficit que ha presentado en los últimos años a causa de la importación de calzados sintéticos provenientes de Asia, la industria mexicana del calzado continúa siendo muy importante para nuestro país, tanto en el número de empleos que sostiene como por su contribución al Producto Interno Bruto Nacional. La inclusión de Vietnam como socio comercial del CPTPP, uno de los principales países productores y exportadores de calzado en el mundo, pone en jaque el desarrollo de la industria mexicana. En la actualidad, Asia participa con el 88% de los 24.300 millones de pares de zapatos producidos en 2014. Tan solo China, India y Vietnam lo hicieron con el 64.6%, 8.5% y 3.7% respectivamente. México, uno de los principales 10 productores mundiales, lo hizo apenas con el 1%. No obstante que en el periodo 2010-2014 China disminuyó sus niveles de producción de calzado, sus tasas de crecimiento se mantuvieron positivas y superiores a la de la mayoría de los productores, con la excepción de Vietnam, el cual creció sobre todo en su capacidad exportadora de petróleo. Vietnam ha logrado incrementar significativamente su participación en el 9.2% de las exportaciones totales en 2014. En México, Guanajuato específicamente concentra el 53.6% de las unidades económicas de calzado y más del 70% de la producción bruta total, presentando una tendencia creciente durante 2004 a 2014. En el ámbito de la fabricación, el calzado con corte de piel y cuero representó el 73.3% del personal ocupado y el 78% de la producción total. Por otro lado, datos de 2015 del INEGI arrojan que las empresas entre 0 y 10 empleados, o sea, las microempresas, representaron alrededor de 80% de las empresas fabricantes de calzado. Sin embargo, en 2014, México importó el 31.4% y 40.8% de su consumo y de su producción de calzado respectivamente, mientras que las exportaciones apenas representaron un 27% de sus importaciones. De estas exportaciones, casi 2/3 partes son calzado de cuero, seguidas por las exportaciones de calzado impermeable y el calzado de material textil, mientras que las importaciones fueron mayoritariamente
de parte superior de tela y de caucho y de plástico. El resultado fue un crecimiento paupérrimo de las exportaciones de calzado nacional a un ritmo de tan solo 2.9% anual durante el periodo 2000-2015, contrapuesto a un crecimiento muy acelerado de las importaciones, que lo hicieron a un ritmo del 11%. Promedio anual. Durante las negociaciones del CPTPP, países fabricantes como México y Vietnam se enfrentaron con estrategias diversas, contrapuestas. Mientras que México buscó la implementación de las reglas de origen estrictas, Vietnam optó por una flexibilidad de las mismas que le permitiera introducirse rápidamente al libre comercio mundial, en específico a México como trampolín también para llegar al mercado estadounidense. Las reglas de origen son la principal novedad del CPTPP y para el análisis del impacto en cualquier industria habrá que poner atención en 3 puntos específicos: la emisión de certificados de origen, la desgravación progresiva de los aranceles y las medidas de emergencia ante la importación masiva de productos que afecten el desarrollo de la industria nacional. En relación, ¿me dio tiempo de exponer mis... ¿Senadora? Le pregunto, presidente, si me dio tiempo de exponer todo en una sola intervención o pido 2 o 3. Exponga todo en una sola intervención, senador, por favor. Gracias. Decía yo que los certificados de origen pueden ser otorgados por la parte importadora, exportadora o productora, es decir, que los mismos productores pueden emitir este tipo de certificados. El capítulo 3.11 del TPP, que permite que un bien no originario que no contempla las reglas de origen generales y específicas sea originario si el valor de todos los materiales no excede del 10% del valor del bien. Esta cláusula privilegia a los competidores asiáticos y especialmente a Vietnam, dado que la preeminencia de calzados sintéticos en su producción ha sido impuesta por las empresas transnacionales que llevan los materiales ahí con el único objeto de que sean manufacturados a costos muy bajos, derivado de los salarios que se pagan en nuestros países. Las grandes corporaciones como Nike y Steve Madden han mudado a centros de fabricación a otros países por los beneficios en la contratación de mano de obra barata, la mínima recaudación impositiva en sus países de origen y los bajos costos en los materiales. El peligro de esta cláusula radica en que son los mismos productores quienes pueden poner y emitir los certificados. Igual está una desgravación arancelaria que si en 2015 México cobraba un arancel efectivo ponderado de 3.54% a las importaciones provenientes de Vietnam, ya en el segundo año de entrada en vigor del CPTPP, Vietnam se beneficiará de una tasa muy inferior pagada en 0.9%. En lo general, el CPTPP, para el caso de la cadena de calzado, países como Vietnam verían reducidos sus aranceles ponderados en la cadena de calzado del 24.08% en la actualidad a un 14.01% en 5 años después de la firma del CPTPP y el 0% en el año 15. En este sentido, es previsible una sensible baja en la producción, en el empleo y en las exportaciones de México, paralelos a un incremento en las importaciones masivas de Vietnam al mercado mexicano. Este es el peor de los mundos. Y están todas las medidas de emergencia y a todo esto de la industria del calzado podría concluir que el CPTPP no es conveniente para México en las condiciones como están pactadas. Sus efectos en las exportaciones serán mínimos, mientras que el impacto en las importaciones será destructivo de nuestra industria, tal como desaparecieron las industrias mexicanas a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Presento el tema del sector energético, que me parece particularmente muy grave. México incluyó 6 medidas disconformes en materia energética
lo que significa que en vez de aplicar las obligaciones contenidas en el CPTPP, se va a aplicar lo que dice en letras chiquitas. Cuando se compara la redacción de las medidas disconformes con la Constitución Política de México y las leyes reglamentarias, se hace evidente que las medidas que aceptó México van más allá de lo que aprobó el Congreso de la Unión y que en los anexos hacen una reforma de la reforma, cambian la redacción de las reglas mexicanas, de las leyes mexicanas, y escriben no lo que dice la ley, no lo que dice la Constitución de México, sino lo que quieren que diga. Le cambian palabras para simular que se respeta la Constitución, pero en realidad están haciendo una reforma dentro de la reforma. Si se aprueba este tratado, tendrán validez por encima de las leyes y se equiparan en sustitución, pues, de lo que marca la Constitución mexicana. El tratado modifica el alcance de la reforma constitucional en materia energética aprobada en diciembre de 2013 y la legislación secundaria en agosto de 2014 para favorecer todavía más a las empresas multinacionales petroleras. Desmontan las escasas ventajas que la reforma energética le dio a México y abre el camino a las concesiones petroleras y a la privatización de Pemex y CFE. Hace que Pemex y CFE carguen con todo el peso de las obligaciones de contenido nacional, excluyen de esta obligación que ordena la Constitución a las empresas multinacionales y también a la contratación de personal nacional, lo excluyen para dar exclusividad al personal empleado extranjero. En suma, el tratado establece una nueva reforma energética altamente lesiva al interés de México. El tratado es violatorio del artículo 27 de la Constitución y del artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos porque reemplaza la propiedad inalienable e imprescriptible de la nación sobre el petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo por un término que no existe en la Constitución y que escribieron en estas leyes disconformes, que dice dominio directo sobre los hidrocarburos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que propiedad y dominio directo no significan lo mismo. Establecer el dominio directo sobre los hidrocarburos en lugar de la propiedad de los hidrocarburos abre la puerta a las concesiones que hoy están explícitamente prohibidas en nuestra Constitución. El tratado viola el artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos porque acota la obligación del contenido nacional a no afectar la posición competitiva de los agentes económicos privados y que estén desarrollando actividades de exploración y producción de hidrocarburos. El tratado también viola el artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos porque obliga a Pemex a contratar únicamente a empresas privadas cuando realice sus operaciones mediante contratos de servicios privados. Hoy la ley faculta a Pemex a celebrar contratos de servicios no necesariamente con privados. El tratado pretende darle a los privados una exclusividad que la Ley de Hidrocarburos no contempla. El tratado viola el artículo 7º transitorio de la reforma energética constitucional porque los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos quedaría limitada a las asignaciones y contratos de Pemex y no obliga entonces a las empresas privadas, violando el 7º transitorio. El tratado es contrario al artículo 128 de la Ley de Hidrocarburos porque los asignatarios y contratistas ya no tendrían la obligación de dar preferencia a la adquisición de los bienes nacionales y a la contratación de servicios de origen nacional, incluyendo la capacitación y contratación a nivel técnico y directivo de personas de nacionalidad mexicana. El tratado establece que el Estado solo podrá aplicarle a Pemex esa disposición y de cualquier forma ya no sería obligatorio sino opcional.
El tratado viola el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos porque elimina la posibilidad de que el Estado participe en los contratos de exploración y de extracción de hidrocarburos a través de un vínculo financiero especializado del Estado mexicano. El tratado es contrario al artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos porque elimina la participación obligatoria de Pemex u otra empresa productiva del Estado. Las áreas contractuales con posibilidad de contener yacimientos transfronterizos, la participación sería opcional a criterio de la Secretaría de Energía, cosa que no está estipulada en la Ley de Hidrocarburos. El tratado viola el artículo 28 de la Ley de Hidrocarburos porque se mezclan las facultades de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía en materia de permisos para el desarrollo de las actividades aguas abajo de la industria petrolera. Esto quiere decir todas las actividades diferentes a la exploración y la extracción. Me refiero a la refinación, almacenamiento, transporte, distribución, venta y comercio exterior. El tratado CPTPP viola el artículo 30 de la Ley de la Industria Eléctrica porque hace nugatoria la obligación de contenido nacional en los contratos que otorgue el Estado en materia de transmisión y distribución de la energía eléctrica. Ya voy a terminar, presidente. Gracias. El tratado es contrario al artículo 78 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad porque le asigna una junta directiva la facultad de emitir regulaciones para la adquisición, arrendamiento, contratación de servicios y construcción de obras. Esta facultad, la ley la asigna a la dirección de Pemex, no a la Junta Directiva. El tratado es contrario al artículo 128 de la Ley de Hidrocarburos porque le quita obligaciones a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, concretamente la obligación de establecer las asignaciones y los contratos para la exploración y extracción, el requisito de dar preferencia a los bienes extranjeros por encima de los bienes nacionales. Hoy la Constitución reserva para el Estado la exploración y la producción de petróleo y otros hidrocarburos, así como la planificación y el control de todo el sistema eléctrico nacional al servicio público. Permitir la intervención privada en la exploración y extracción de hidrocarburos mediante modalidades diferentes es permitir las concesiones que están prohibidas en la Constitución, permitir la inversión privada en la transmisión y distribución de electricidad mediante modalidades diferentes es admitir las concesiones que están prohibidas en nuestra Constitución. Hoy la Constitución reserva para el Estado la propiedad y el control de los organismos y empresas productivas del Estado. Y por todas estas razones y muchas más, y por hacerme eco de lo que señala el letrero de ser una servidora que está primero al servicio de la patria, rechazamos terminantemente este tratado negociado por unos cuantos de espaldas a la nación. Se los cobraremos más adelante. Gracias, senadora Dolores Padierna.